De eso se trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad, también en el 118 de Megacable, en Tehuacán en el 93.9, en Chignahuapan en el 104.3 y obviamente Radio WAP 96.9. Oigan, que suenen las fanfarrias, vamos a celebrar porque hoy iniciamos una nueva colaboración con la jornada semanal y ya se encuentra conectado nuestro querido Luis Tobar. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, buenos días a todos y gracias por esta oportunidad. No, al contrario, queremos agradecerte mucho tu tiempo, tu disposición para compartir un poco de los contenidos previamente a la publicación de este suplemento, que lo decía yo al principio del programa, para mi generación fue muy importante. Nos formamos de manera paralela de las aulas, comprando la jornada semanal y pues leyendo las reseñas, tus columnas, todo, y hoy es un verdadero honor tenerte por aquí, Luis. Gracias, Ricardo. El honor, te reitero, de verdad, lo digo con mucho gusto. El honor es todo nuestro, porque voy a hablar por el suplemento, no por mí. Oye, Luis, a ver, entonces tenemos un tema central que es bien interesante y es un poco revisitar el siglo XIX, a sus autores. Y bueno, Francisco Zarco en la portada, literatura y política, las dos vertientes, interesantísimo, Luis. Sí, mira, Ricardo, este número en particular a mí me gusta mucho porque de un tiempo para acá, este año en realidad, nos hemos dado a la tarea de, como bien dijiste, de revisitar o recuperar estos formidables autores del siglo XIX. Yo sostengo que la segunda mitad, sobre todo, la segunda mitad del siglo XIX mexicano es una era de gigantes. Así es. De absolutos gigantes intelectuales que son verdaderamente una maravilla. Francisco Zarco, periodista, de hecho se podría decir el más importante de los periodistas en México, que dedicó su pluma, su extraordinario talento para escribir, para las tareas que se requerían en ese tiempo, que eran, sin grandilocuencia hay que decirlo, la consolidación de México como país, como nación. Claro. La idea misma de nación procede de la pluma de Francisco Zarco, de Ignacio Ramírez el Nigromante, de Guillermo Prieto, de Vicente Riva Palacio, de todos estos gigantes a los que me refiero, ¿no? Ignacio Manuel Altamirano, etcétera. En este caso, el de Francisco Zarco es bien interesante y bien peculiar porque él, siendo un literato de primerísimo orden, en algún momento dejó la literatura de lado para dedicarse exclusivamente a la difusión de las ideas, de la información, de la reflexión que hacían falta en medios periodísticos para que la gente que leía, que no era mucho, hay que recordarlo, en el siglo XIX, Claro. pero eran las que decidían, tuviera la información que se requería para entender cuál era el momento histórico de México. Y estos hombres como Zarco lo estaban viviendo, porque no solo era periodista, no solo era literato, también era legislador, también fue miembro del Congreso Constituyente de 1856. Bueno, defensores de la patria ante la invasión Pues me estadounidense. sorprendió muchísimo todos los idiomas que hablaba. Sí, latín, griego, latín, Italiano. italiano, inglés, francés. Y además era autodidacta el hombre. Exacto. ¿No? O sea, Sí, o sea, no había posgrados, no había escuela no, de idiomas, todo era autodidacta, ¿no? exacto. Ahora que tanta gente, de una manera yo creo que muy equívoca, eh, está esperando el blasón académico para considerar que alguien tiene valor o que su presencia o su opinión tienen importancia.
Francisco Zarco era un hombre que sí pasó por la escuela, pero realmente poco. En realidad él era sobre todo autodidacta. Claro. Y otro dato interesantísimo, Ricardo. Francisco Zarco murió de 40 años. Sí. O sea, una vida Bueno, pero es que brevísima. sus primeras luchas políticas tenía que 18 años, ¿no? Sí, o sea, ya a los 18, O sea, 19, él mientras yo ya era estaba jugando ministro. fútbol, ¿no? A los 18 años, el hombre ya Ajá. estaba en las cámaras discutiendo el futuro del país. Así es, ya era ministro a los 19 años. Él ya tenía una cercanía muy fuerte con personajes de la intelectualidad mexicana a los 14 años. Imagínate, publicó su primer texto, ¿no? Es un Qué caso maravilla. peculiarísimo de un talento notable, de un talento fuera de lo común, pero que además a mí lo que me importa mucho, y es de lo que se habla acá, en el texto de Javier Coronado, que por cierto hay que mencionar el nombre del autor, que es buenísimo Javier como historiador. Hay que mencionar que entendían su momento histórico, sin necesidad de teorías como las que tenemos ahora contemporáneas de política, de sociología. Había una necesidad comprendida de inmediato, ¿sí? Y entonces, en consecuencia, un ponerse al servicio de esas causas, Claro. también sin necesidad de mayor aparato estructural, porque estaban Teórico. construyendo las instituciones teóricos, sí, las instituciones se estaban construyendo así, en ese momento, y estos hombres entraban en acción, tanto ellos físicamente, porque varios de ellos fueron defensores de la patria ante las invasiones, pero también con su pensamiento. Claro. Y tuvo periodos complejos, su periodo en la cárcel, ¿no? Ajá. Y también el exilio, que ahí es donde ya me perdí, Luis. Es decir, después de la invasión francesa, el texto lo relata, él sale exiliado. ¿Qué pasa ahí? Sí, sale exiliado porque, mira, tú sabes que el siglo XIX fue el siglo de las convulsiones políticas. Entonces, por decirlo así, grosso modo, eh, sale Santa Anna después de su 11ª presidencia, Antonio López de Santa Anna, ¿no? Ese dictador al que es bonito recordarlo. Acuérdate que a Santa Anna le decían el 15 uñas, ¿no? Porque le Así es. faltaba una pierna, entonces decían que le faltaban 5 uñas para robar, ¿no? Nada más robaba con 15. Pero sale Santa Anna, por fin deja de ser presidente una vez más, pero comienza entonces, casi parece una danza, entra un presidente, entra otro, no había una estabilidad política, y si no Claro. estoy yo inventando el dato o recordando mal, me parece que con quien se malquistan, los políticos que se malquistan con Zarco son cuando está como Ford como presidente, si no recuerdo mal. Entonces, algo publica Zarco, algo dice Zarco, que no le gusta al gobierno en turno, que además duraban poquito, ¿sí? Y entonces tiene que salir exiliado por esa razón, Uf, porque no estaba el horno para bollos. En aquellos tiempos te metían a San Juan de Ulúa a la menor provocación, ¿no? Hay que claro. recordar que Juárez, por ejemplo, estuvo allí. Entonces, y había que salirse del centro, sí, sobre todo, ¿no? Pero había quienes, como Zarco o como Juárez mismo en su momento que estuvo en Nueva Orleans, les convenía, es decir, lo más conveniente, lo mejor, lo más provechoso era salir al exilio porque desde allí se podía volver a preparar un regreso, ¿no? Claro. La, la persecución de Era como una las... especie de estrategia, ¿no? Sí, exactamente, o sea, yo me salgo, sigo teniendo base pues con mis contactos en México, pero preparo mi regreso, publico cosas, hago trabajo sin que fueran molestados, porque la situación además de México respecto del extranjero era complicadísima también, o sea, había problemas Claro. con los estadounidenses, había problemas con los franceses, había problemas con los ingleses. ¿Y al interior? Y al interior, bueno, ni se diga, ¿no? O sea, el país se acababa, hay que recordar, estábamos a menos de 10, 15 años de que se había perdido la mitad del territorio, ¿no? Sí. Sí, qué Entonces, siglo. A mí me encanta el siglo XIX y sí, efectivamente, cuando ves,
cuando lees las biografías de estos hombres que prácticamente hacían todo, ¿no? Eran profesores, eran políticos, eran periodistas, hacían la literatura. Pues la verdad es que nos ayuda a entender un poco, pues también nuestro presente y hacia dónde vamos. Creo que es importante revisitar siempre el siglo XIX. Absolutamente, absolutamente, Ricardo. Mira, ya se volvió un lugar común, pero yo lo celebro que se haya vuelto un lugar común la frase de que si no conoces tu pasado, difícilmente conoces tu presente y tu futuro. Si no Claro. sabes de dónde vienes, nunca vas a entender a dónde vas, ¿no? Y si tú piensas en ese siglo XIX, precisamente, en el que todo estaba definiéndose, hay que mirar la historia con cierta distancia que la que te permite el tiempo, pero lo que te permite también la reflexión que se hace en torno a aquellos sucesos, como este texto que publicamos de Javier Coronado. Si tú miras el siglo XIX en conjunto, te das cuenta de que de 1821, ¿sí?, a 1856 hay 45 años, o sea, es apenas generación y media, o sea, ¿por qué 1821? Porque es cuando finalmente se declara la independencia de México, ¿no? Claro. De allí a 1856, cuando es el Congreso Constituyente, estamos hablando de menos de medio siglo, ¿sí? Y luego, toda la etapa de allí hasta que entra Porfirio Díaz, son 20 años nada más, ¿sí? Claro. Y convulsos hasta el copete, ¿no? Ajá, con el riesgo de que México desapareciera, con un Sí. invasor estadounidense, con los franceses encima, con Maximiliano al que trae la derecha en México, lo quiere instalar como emperador. Este hombre, pobre hombre, se la cree, se da cuenta de que las cosas no son como le contaron, y en todo este tránsito de convulsiones, la patria como tal, porque esa es la palabra, la patria, la nación, estaba en riesgo permanente de desmembramiento, de Claro. disolución o de desaparición. Y los que sostuvieron a este país, o sea, lo sostuvieron fundándolo, lo sostuvieron definiéndolo, ¿sí? Sí. Fueron Zarco, Altamirano, Prieto, el Nigromante, que el Nigromante es un personaje También fascinante. es un caso, ¿no? No, impresionante. Mira, hablando del suplemento, te decía, este año hemos estado dándonos a la tarea de recuperar y relanzar, vamos a decirlo así, Claro, para claro. las nuevas generaciones, a estos autores que muchas veces, por desgracia, y tú lo sabes, son desconocidos. Para mucha gente son solo los nombres de ciertas calles, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que también se vende una versión, y lo pongo muy claro, entre comillas, de aburridos, ¿no? Yo Sí, me acuerdo así cuando estábamos en la universidad, si te veían leyendo a Altamirano, decían, ay, ¿qué es eso, no? Pero pues realmente es importantísimo cómo regresar no. a los autores del siglo XIX y no son nada aburridos. Hay que No, para entenderlos nada. en su contexto y además biográficamente son maravillosos, No, además son apasionantes. Mira, si tú son lees, apasionantes. acá en el suplemento publicamos apenas, o sea, apenas nada, dos fragmentitos literarios de Francisco Zarco, y te das cuenta de que trascendía el costumbrismo, trascendía Claro, a las estampas estas, las viñetas bucólicas, que eran un poco la narrativa del siglo XIX, las pone en otro nivel porque tiene un ojo, tiene una capacidad de observación de la realidad, ¿sí? Que se va mucho más allá de todo esto que te digo. Piensa en Guillermo Prieto, el mayor cronista que ha dado este país, claro. del siglo que me pongas, ¿eh? O sea, no hay mejor ni mayor cronista que Guillermo Prieto. Y si tú lees Sí, cómo él habla de sus gentes, de la historia, de los acontecimientos cotidianos. Hay una crónica en particular de Prieto donde él narra un viaje que hace, si no recuerdo mal, con el Nigromante, porque ellos eran uña y mugre, de México a Cuernavaca, pero en carruaje. ¡guau! Es impresionante porque además había que cuidarse de los salteadores del Camino Real. No me imagino, no me imagino ese viaje. Es una De- aventura formidable, tremendo. Ricardo. Sí, Es, pues es todo un entonces, viaje. esto de que aburridos, o sea, solo No, dice eso el que no los ha leído, claro. ¿sí?
Si lees Navidad en las montañas de Altamirano, dices, wow, formidable. Si lees El Zarco, no se diga, ¿no? Si lees el libro rojo de Riva Palacio, que es mitad nota roja, mitad crónica, mitad relato de costumbres, y vas conformando una serie de realidades que formaron esa gran realidad que era ese país en construcción, ¿no? Y antes que se me olvide, mira, nosotros tenemos otro colaborador que hasta hace poco fue columnista, ahora ya solo está como articulista, se llama Orlando Ortiz. Claro. Él tiene un libro formidable que se llama Diré adiós a los señores. Está orientado el libro, está primero ubicado en la época de Maximiliano, ¿sí? O sea, cuando es el primer imperio, el segundo imperio mexicano, perdón. Pero no está haciendo la historiografía habitual de Maximiliano llegó en Veracruz y Carlota y él se sintieron re mal cuando llegaron porque su recibimiento, todo lo que te puede contar Taibo, lo que puede contar Pedro Salmerón, que está muy bien, pero lo que cuenta Orlando es qué se comía, cómo se vestía, qué se usaba y cómo se hablaba en ese tiempo, ¿sí? Qué maravilla. Es una maravilla ese libro, lo editó, primero lo editó, no recuerdo qué editorial. ¿Nos puedes repetir el título? Claro que sí, se llama Diré adiós a los señores. Perfecto. Pues ahí está. Ahí está. Que estaba el siglo XIX. Formidable. El siglo XIX, mira, Ricardo, para mí también es el favorito. Yo soy muy de meterme a las entrañas del siglo XIX. Si tú ves los diarios de Guillermo Prieto, las memorias, él tiene estas memorias famosísimas, claro, publicadas de manera póstuma, por cierto, pero de Zarco basta con que tú te metas a la hemeroteca, ¿sí? Si tú lees las cosas que publicaba en un diario que se llamaba El Siglo XIX, precisamente, te das cuenta de la capacidad de análisis, la de reflexión en un ensayo periodístico, que son modelos de escritura hasta el día de hoy. Claro. Si tú eres un periodista que se respeta y quieres hablar con propiedad, quieres escribir con precisión, léete a Francisco Zarco. Para clase, ¿no? Sí. Un buen ejemplo para clase de periodismo. Pero definitivamente, sí. Oye, Luis, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, fue una plática riquísima. Y bueno, pues si quieren profundizar, hacer la lectura de los textos sobre los cuales hablamos el día de hoy, pues este domingo, ¿no? Este domingo está ahí disponible en la jornada. Para quien no lo sepa, lo digo rápido, como es la primera vez que estamos acá, y de nuevo claro, te agradezco. El suplemento aparece los domingos, la jornada semanal, suplemento cultural de la jornada. Aparece todos los domingos, es gratis, o sea, viene ya con tu edición. Y obviamente también estamos en nuestra versión online, que se entra desde el sitio web de la jornada, ¿sí? O directamente, si ustedes googlean la jornada semanal, aparecemos allí, ¿sí? Y estamos todos los domingos en internet gratuito, ¿sí? Perfecto. Siempre gratuito. Luis, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos el siguiente viernes. De eso se trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata.